Bienvenidos a Cuatro Dimensiones en la Escritura Bíblica. Con tu anfitrión Andrés, nos embarcaremos en un viaje de exploración y descubrimiento a través de las páginas de la Biblia. En este podcast, no nos limitamos a leer la Biblia, sino que aprenderemos a través de estas dimensiones. Pues vamos a comenzar con los primeros 2 versículos de la Biblia, para ir viendo la revelación progresiva que Dios hace de su plan, su propósito para la creación, y también observar en la manera como obra como Dios Trino en perfecta armonía. De la versión Reina de Valera, leeremos Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Conforme vamos a ir desarrollando estas 4 dimensiones en la palabra, lo vamos a ver desde 4 perspectivas. La dimensión hacia arriba, ¿qué me revela o qué me enseña del carácter, los atributos de Dios? Hacia abajo, ¿qué me enseña del propósito sobre la creación, que Dios tiene sobre la creación? Hacia adentro, ¿cómo me beneficia a mí o cómo impacta mi corazón o cómo me ayuda? Hacia afuera, ¿cómo puedo animar a otros con esta escritura o enseñarles algo que me impactó de esta escritura? Entonces, en la primera dimensión hacia arriba, ¿qué me enseña o qué me revela de Dios? Lo interesante que de este primer versículo es que luego la primera declaración que podemos ver dice que en el principio. Entonces quiere decir que si hay un principio, va a haber un fin. Y es algo que tenemos que tener muy conscientes como creyentes, de que hay un principio y un fin. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué me revela eso de Dios? ¿Qué me enseña? Pues me enseña que Dios es creador. Y es interesante porque lo primero que Dios crea es el tiempo, el espacio y la materia. Dios es creador. En un instante creó todas esas 3 elementos. También me revela que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. También me muestra que Dios es un Dios de orden y de propósito. Cuando veo esta primera dimensión, ¿cómo me ayuda a entender el propósito que Dios tiene para su creación? ¿Qué aprendo sobre este propósito? Lo que me enseña es que todo lo que Dios hace es perfecto. Y el propósito por lo que Dios hace las cosas siempre es para beneficiar al ser humano. También me muestra que va revelando progresivamente su plan, para que nosotros podamos ver cómo estos atributos se van manifestando a través de la creación y cómo los usa para el bien de nosotros. Nos muestra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y empezamos a mirar la segunda persona de la Trinidad obrando. Dios Padre, Creador, creó en el principio, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Posteriormente, en los siguientes versículos, dice que Dios dijo, y ahí se muestra el poder de su palabra. Juan 1:1 nos muestra que en el principio el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí vemos las tres personas de la Trinidad obrando. Entonces, cuando yo veo todo esto y empiezo a entenderlo, racionalmente, intelectualmente, cómo impacta mi corazón, cómo me impacta emocionalmente, cómo me beneficia a mí saber y entender estos atributos de Dios y el propósito para su creación. Lo primero que a mí me ayuda es a tener tranquilidad, de saber que Dios es perfecto, que Dios no se equivoca, que Dios es todopoderoso y el poder que Él tiene para de la nada crear todo. También me enseña la sabiduría, porque Dios progresivamente va haciendo las cosas con un propósito. Y conforme vamos leyendo el libro de Génesis, sobre todo la creación, vamos viendo la sabiduría que Dios usó para crear las cosas. Y me revela que este propósito me beneficia a mí. Y al beneficiarme a mí, me muestra que Dios desde el principio estaba pensando en mí.
Ya te pones a pensar y dices, ¿quién soy yo para que Dios piense en mí? O en hacer todo perfecto para mí, como creación, disfrutar de un amanecer, de un atardecer, de un paisaje hermoso que te deja impactado y te revela la grandeza de Dios. También me ayuda a tener un temor reverente cuando pienso en que Dios es todopoderoso. Me ayuda a tener un temor reverente. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando yo manifiesto este temor reverente, es el primer paso a desarrollar una sabiduría, a un conocimiento más profundo de Dios. También me ayuda a depositar mi confianza en Dios, porque Él sabe lo que hace. Dios no se equivoca, Dios no hace a la casualidad. Nosotros no somos productos de una casualidad o de un error. Somos producto de un plan perfecto y diseñado por el arquitecto, el creador, el Dios perfecto. Esto me ayuda a mirar y a entender lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Te impacta leer estas? Y cuando yo veo esto, me ayuda a descansar en la grandeza de Dios, en el plan perfecto de Dios. Y una vez que yo intelectualmente y emocionalmente entiendo estas grandes verdades y genera en mi corazón una confianza, ahora yo puedo animar a alguien más y puedo enseñarle lo que he estado aprendiendo. Déjame te comparto, dice uno. Y lo primero que podemos animar a la persona es que cuando empieza a tener dudas en tu caminar con Dios, exhórtalo a regresar al principio, que mire quién es Dios, cómo es Dios, el poder de Dios en la creación. Y ese es al Dios al que servimos. Cuando veo esta escritura, no solo me muestra quién es Dios, porque sabemos quién es Dios, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo es Dios. Y eso es lo que tenemos muchas veces que enseñarle a las personas, cómo es Dios, animarlos a que descansen en el cómo es Dios. Un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, un Dios sabio, un Dios amoroso, un Dios de orden, un Dios que le da sentido y propósito a tu vida. Ojalá que puedas descansar en este plan perfecto y este devocional sea de bendición y puedas seguir deleitándote en la palabra. Ojalá que sea de bendición para tu vida y bienvenido a las 4 dimensiones de la palabra. Que Dios te bendiga.